todas y todos. Bienvenidos a esta última actividad. Nosotros cuando estuvimos en el comité pensando en las actividades o los temas para presentar en esta última actividad, perdón que estoy con la voz un poco tomada, creo que hay varios por estos cambios climáticos, estuvimos diciendo, bueno, a ver, pasamos por impuestos, ¿no? Cómo ahorrar por el lado de los impuestos. Pasamos por eficiencia energética, cómo ahorrar gastando un poco menos en gastos energéticos. Pasamos por financiación, cómo optimizar nuestros intereses cuando nos vamos a financiar. Pasamos por un montón de gestión de la información, ¿no? Entonces, pasamos por varios temas y dijimos, ¿cubrimos todos los temas más importantes de la gestión de una pyme? Y dijimos, nos faltaron dos temas importantes. Uno que es el que vamos a ver después, que está relacionado con la gestión de las personas, ¿no? Gestión de talentos, rotación, etc. Y el otro que nos quedó es, ¿y la venta? ¿No? Pues dijimos, bueno, ¿cómo ahorramos? ¿Cómo gastamos menos? Pero dijimos, nos falta la parte donde entra el dinero a la empresa, ¿no? Que es la venta. Bueno, ¿y cómo hacemos para vender más? ¿No? En este contexto donde hoy estamos todos con la cira, que no tengo mercadería, ¿qué voy a salir a vender? ¿No? Entonces dijimos, bueno, a ver, dentro de la venta, siempre tenemos que buscar cómo llegar a más clientes, cómo posicionar nuestros productos, qué herramientas tenemos. Y el marketing, ¿no? Y ahí voy a invitarles hoy y les voy a presentar a Paca. Paca, por favor, subí. Un aplausito para Paca. Gracias. Bueno, Paca nos va a hablar un poco de marketing, ¿no? Pero esto de... Vamos a tratar de derribar algunos mitos. Porque lo primero que escuchamos las pymes es que el marketing es un gasto. Y cuando estamos en crisis y cuando no me sale la cira, lo último en lo que pienso es el marketing. Bueno, primero les voy a presentar a Paca como corresponde. Paca es consultora en marketing y comunicación para pymes y grandes empresas. Es cofundadora de Fax, que es la primera Data Insight Lab de Argentina para detección de oportunidades de estrategia de comunicación, marketing y negocios. Antes de fundar Fax, estuvo a cargo más de 12 años en las áreas de comunicación, de Telefónica y Movistar. Lideró proyectos de branding, lanzamiento de marcas y rebranding, proyectos CRM y transformación digital, patrocinios con marca propia, lanzó 20, etc. Y es licenciada en comunicación social y estudió máster en marketing de eso. O sea, es alguien que de esto entiende, ¿sí? Así que le vamos a preguntar, Paca, primero que nos cuentes, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por ayudarnos a entender cómo el marketing nos puede ayudar a vender más. Al menos no me tiraron tomates cuando entré, eso es un montonazo. No, para tanto no, son todos educados, somos todos educados. Bueno, a ver, es un poco un chascarrillo, pero la realidad es que es verdad que en las pymes está muy popularizado la idea de que el marketing es un verso, que el marketing es un gasto, que vienen un montón de gente y muchos de ustedes se habrán quemado con leche muchas veces con algunas agencias que les han vendido cosas que después no fueron tales. Nosotros tenemos un enfoque muy concreto y trabajamos mucho con pymes buscando el crecimiento, ¿sí? Realmente tenemos un enfoque mucho más de crecimiento que de marketing tradicional, como ustedes lo conciben. Así que un poco vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? De cómo hacemos las pymes para crecer y cómo el marketing nos puede ayudar para eso. Les voy a contar al principio algunos datos que muchos por ahí les resuenan, otros van a ser nuevos para ustedes. Estos son datos de Argentina, ¿sí? De la penetración que hay en lo que es Internet, ¿sí? Conexiones de Internet. Como ven, del total de la población tenemos más celulares que gente, tenemos casi el 83% de la población está cubierta por Internet, tienen cobertura de Internet. Y cuando hablamos de redes sociales, casi más del 86% de las personas mayores a 16 años usan redes sociales todas las semanas, ¿sí? Y esto no es un dato original, me parece que todos recién mencionaban TikTok, ¿sí? Todos usamos redes sociales en el día a día, pero ahora les voy a seguir profundizando algunos temas que sí van a ser novedosos para ustedes, pero quería ponerlos un poco en contexto de esto. Cuando hablamos de redes sociales, ¿de qué redes sociales hablamos? ¿Sí? Estos son datos también de Argentina. Fíjense las primeras 5 redes sociales que nuestros potenciales clientes usan. La primera, obviamente, que es WhatsApp,
porque es la mensajería personal. La segunda es Instagram, ¿sí? Es una red que viene creciendo muy fuerte. Sin embargo, abajo está Facebook. Muchas veces muchos clientes me dicen, no, Facebook ya fue. La realidad es que Facebook sigue siendo hoy un lugar de crecimiento para las marcas. Por más que pareciera que Instagram lo está desbancando, la realidad es que hoy, cuando hablamos de crecimiento, sobre todo en el interior del país, tenemos que hablar de Facebook, ¿sí? Facebook Messenger, también mensajería. TikTok, fíjense que es una red social que surgió con la pandemia y tuvo un crecimiento exponencial gigantesco. Y muchas veces lo que decimos de TikTok es, no, pero es para chicos, es para niños. Y acá estamos hablando de gente mayor de 16 años, ¿sí? Con lo cual hay potenciales clientes nuestros que están en TikTok. El tema es cómo los encaramos ahí, ¿no? Es una red social muy nueva y muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y después hay otras, Twitter, Telegram, ya son redes sociales mucho más segmentadas para algunos nichos, sí, pero es interesante cómo entre las primeras 5 tenemos un montón de gente ahí metida a la cual le tenemos que hablar, ¿no? Y ahora vamos más profundo, es ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo usan las personas las redes sociales? Si las usan realmente para conseguir productos o para conseguir marcas, para investigar sobre marcas. Uno pensaría que lo natural es entrar, o lo intuitivo es entrar a Google y meter un producto y esperar las búsquedas de Google. Sin embargo, fíjense que las redes sociales tienen mucha penetración en esto, ¿sí? El 80% del público está buscando marcas en redes sociales, ¿sí? El 64% las busca en redes sociales donde hay otras personas. Es decir, no estoy buscando lo que dice la marca de sí misma, estoy buscando lo que dicen los demás de la marca. Y fíjense qué interesante lo que es un 20% y un 11% ya van directo a usuarios, ¿sí? Van a sitios donde hay preguntas y respuestas o foros donde están hablando de ciertos productos o de ciertas marcas específicamente. Entonces, ahora, Paca, ¿esto es solamente para productos de consumo masivo, habituales, ropa, productos de electrónica, o es también para productos B2B, para productos industriales, por ejemplo? Mira, vamos a hacer algo que... Ay, perdón, me fui. Pero fíjense que hay algo muy importante que es, semanalmente tenemos un montón de industrias que están recibiendo pedidos a través del online, ¿sí? Y esto es el supermercado, la verdulería, desde productos de primera necesidad hasta todo lo que tiene que ver con servicios y recursos humanos, que eso sí es mucho más B2B, ¿sí? Todo lo que es librería, venta de lo que es libros, por ejemplo, lo que es electrónicos, ni hablar, ya todos ustedes los compran online, pero todo lo que es servicios ha aumentado muchísimo la contratación online. Entonces, no podemos pensar, si tenemos un negocio B2C, no, por más que no sea mercado masivo, no podemos no estar pensando en tener presencia en las redes sociales, ¿sí? Y ustedes me dicen, me dirán que es costosísimo hacerlo, ¿no? Pero sin embargo hay algo muy simple que a veces hago con mis clientes, que es, fíjense, no sé si hacen este ejercicio de googlear su marca o su producto de vez en cuando y ver cuáles son las búsquedas que aparecen, cuáles son los primeros lugares antes de que se vaya a esa página, qué es lo que aparece. ¿Aparezco yo hablando de mi marca? ¿Aparece mi canal hablando de mi marca? ¿O aparecen otros? ¿O aparecen notas de prensa? ¿O aparecen usuarios hablando de mi marca? ¿Sí? Eso es un lindo ejercicio para ir aprendiendo que en realidad mi voz es una entre un montón y la marca mía la van a construir todos los clientes, no solo yo, ¿sí? Algo interesante de lo que vos me preguntabas y algo gratuito es, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tienen sus oficinas localizadas en Google. Uno puede entrar en Google y poner su negocio, cargar su negocio, ¿sí? Esas 2 de cada 3 búsquedas en Google tienen que ver con la localización, ¿sí?
Y de esas búsquedas hay un 30% que ejecuta ventas. Y eso es absolutamente gratis. Entonces, no solo poner mis oficinas centrales, sino también mi canal de venta. Si yo mapeo mi canal de venta, que es totalmente gratis, voy a tener un montón de vocecitas que van a aparecer en Google Maps cuando alguien abra Google Maps, ¿sí? Y eso es gratis, gratuito. Bueno, son las posibilidades que nos abre el marketing digital, ¿no? Porque antes, a ver, uno en marketing pensaba, tengo que poner un stand en una feria, tengo que contratar un cartel en la vía pública para que me vean cuántos, ¿no? Ni hablar con la televisión. O sea, y algo interesante de esto es que todo se mide. Y eso es fundamental. Digamos, yo cuando me reúno con mis clientes pymes es, solo vamos a hacer cosas que podamos medir. Porque los recursos son muy finitos. Entonces, si yo no puedo medir, no puedo controlar si estoy creciendo o no estoy creciendo. Entonces, es muy importante tener esos objetivos inteligentes, le llamo yo, que tiene que ver con medir lo que estoy haciendo. Por muchos años, me acuerdo, hay una frase célebre de Rockefeller que es, uno tiene que gastar $100 en publicidad, hay 99 que los tira y hay $1 que rinde. Eso no sucede más. Eso no pasa más. Uno puede saber exactamente qué cosas le están haciendo crecer y qué cosas no. Entonces, el primer hecho, ¿sí? La primera propuesta que quiero que se lleven, tu propuesta de valor tiene que estar simplicada en redes sociales. ¿Esto quiere decir hacer un mega video institucional? No, simplemente tengo que tener presencia, ¿sí? Esto que les decía de Google, quizás en Facebook, si su producto da para Facebook, en Instagram, tener una página diciendo cuál es el producto que venden y dónde lo venden, para que el cliente que te busca te encuentre, ¿sí? No hay que tener mucho presupuesto, ¿sí? Porque la gente nos va a ir a buscar. Cuando nos busque nos tiene que encontrar. Si encuentra un montón de voces que no son la propuesta de valor, estamos perdiendo. Nos tenemos que adelantar con eso. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las marcas más valiosas hoy, ¿sí? En el mundo. Hay un ranking que se llama Brand Finance, que hace todo un cálculo súper complejo, pero que todos los años va actualizando cuáles son las marcas más valiosas. ¿Y por qué lo traigo a esta reunión? Que me dicen, y sí, Apple, Amazon, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Sí? ¿Qué nos queda a las pymes, ¿no? Y tienen mucho que ver. ¿Por qué? Por esto que les decía. Fíjense, las primeras marcas, las que están en primera posición, son marcas que ponen la experiencia del cliente frente a todo. Y eso es algo que cambió totalmente, ¿sí? Con la revolución digital se puso en énfasis las marcas que diseñan sus productos totalmente orientados al cliente y le hacen la vida más fácil a ese cliente. Y esa experiencia empieza a ser valorada, empiezan a ser las marcas más valoradas. ¿Por qué? Por esto que decíamos, por la democratización. Porque si yo compro un producto y me va mal, lo voy a escrachar en las redes sociales, ¿sí? Entonces ya alguien va a ver que están escrachados. Entonces, lo interesante de esto es que el producto es absolutamente control de ustedes. Pero lo desafiante es mirar al cliente final. Yo tengo muchos clientes pymes que tienen una red de distribución y prestan mucho más atención a esa red de distribución que al cliente final. Entonces, hoy en día no podemos estar solamente atendiendo a la red. Tenemos que estar también viendo al cliente final y sobre todo diseñando un producto que esté muy dirigido a ellos y a esa experiencia. Entonces, si tengo un mango de más, gástenlo en hacer focus group, en escuchar al cliente, en hacer encuestas, en entender el usuario final qué es lo que valora de nuestro producto y qué es lo que le hace ruido, cuáles son los pain points de ese producto, para ir ajustándolo. Muchos de nosotros hablamos mucho con la red de distribución, pero no tenemos ni idea del cliente final, ¿no? Es como una última milla que queda ahí suelta, agarrémosla, es nuestra también, ¿sí? Porque además... Sí. No, yo te quería preguntar por acá, porque, a ver, miro estas marcas, ¿no? Y muchas tienen que ver con tecnología hoy en día, ¿no? Y digo, bueno, el presupuesto de marketing que debe tener debe ser casi infinito, ¿no? Y las posibilidades técnicas que tienen, también esto de hacer focus groups. Digo,
Las pymes, por lo general, de vuelta, acá estamos con la problemática de apagar incendios todo el día y el primer argumento que casi todos decimos, el marketing es un gasto, ¿no? Entonces, cuando hay pocos recursos, lo primero que cortamos gasto es marketing, ¿no? Ahora, ¿tenés ejemplos de pymes que con pocos recursos puedan hacer que lo que invierten en marketing sea justamente una inversión y que les traiga retorno medible? Excelente, sí. A ver, vamos a avanzar un poquito. Esto es lo que les decía de los rubros, ¿no? Pero fíjense cómo fueron creciendo los rubros, la moda y los montos de negocios. Son increíbles los montos de negocios. Esto es e-commerce en Argentina, ¿sí? Es interesante ver los números que se están manejando, porque uno es como que dice, bueno, es el futuro, bueno, voy armando mi e-commerce más o menos. No, se está moviendo guita. Bueno, fuerte. y yo creo que ahí la pandemia fue un catalizador muy importante en nuestro país para las pymes. Cómo de repente la gente cuando no pudo salir de casa empezó a comprar de todo por internet. Es que fue un acelerador impresionante y ese acelerador quedó para generar negocios. O sea, quedó, ¿no? Esto después se los voy a pasar a los chicos porque es interesante que lo vean y vean su rubro y se encuentren. Está bueno. Ahora, vos decías algo interesante, ¿no? Del gasto, ¿no? Y yo, digamos, soy publicitaria, pero la realidad es que me enamoré de los datos y fundé una empresa de data. Y una empresa de data que está muy orientada a las pymes, ¿sí? Y todo el mundo habla de Big Data y está de moda y bla, ¿sí? Pero la realidad es que nosotros lo que hacemos es concretizar y manejarnos con la data que maneja una pyme, ¿sí? Entonces no nos gusta hablar de Big Data, hablamos de data solamente, y lo que hacemos es investigar la data que tiene nuestro cliente. Entonces, esa data, esa gestión tiene 3 patas muy importantes. La tecnología, por un lado, es decir, qué sistema de gestión tengo, qué datos me tira ese sistema de gestión. No es solo el tablero que miramos todo el tiempo, sino qué otros tipos de cruces y qué otros tipos de preguntas nos podemos hacer con la data que tenemos. La información, ¿sí? Que es fundamental no tener distintas fuentes de información, sino tratar de unificarlas, tener alguien que se dedique a que esa data sea la correcta, ¿sí? Porque si no vamos a tener lecturas malas. Y las personas, ¿sí? Si las personas no piensan las preguntas que le tienen que hacer a la data, va a ser un fracaso. Y ahora vamos de lleno a casos, ¿sí? Les quiero contar casos muy específicos de cosas que son de clientes que algunos son muy simples, ¿sí? Esto es una carnicería, una red de carnicerías, es cliente nuestro. Y bueno, en las primeras charlas, hay muchas charlas que tienen que ver con cómo maneja el negocio, cuáles son las palancas, tratando de entender qué es lo que está mirando el dueño, ¿no? Y acá lo que veíamos es que la gestión de una carnicería tiene que ver con el rendimiento de cada local, ¿sí? De cada local, de cada metro cuadrado. El tipo miraba cuánto ganaba, cuántos pesos ganaba por metro cuadrado, cómo era la estacionalidad. Pero nunca se le había ocurrido ver el ticket individual. Nunca se le había ocurrido mirar al cliente que va a comprar, ¿sí? Claro, en una carnicería vos comprás una media res, se vende, ya está, terminó, y no hay mucho más. Nosotros empezamos a mirar el ticket promedio, solo el ticket, y empezamos a hacer cruces de ese ticket. Es el tipo que te compra milanesas, y si le pones un pan rallado, una góndola de almacén, con un pan rallado, unos huevos, empezamos a vender huevos, y empezó a vender más, ¿sí? Después empezamos a ver las combinaciones de los cortes de carne. Bueno, el tipo que te compra pechuga de pollo también te compra asado. Esas combinaciones. Y en algunos locales eran de una manera y en otros de otra. Entonces también empezamos a segmentar los locales. Esta es una zona asadera, esta es una zona pollera. Y así fuimos segmentando los locales. Y lo que fuimos haciendo es armando combos, ¿sí? El tipo que te lleva fiambre, te lleva, si le das pollo con un descuento, ¿te lo llevará? Y así fuimos aumentando cada vez más el ticket promedio de ese walk-in que generaba, ¿sí? Con el mismo volumen de clientes. Lo único que hicimos fue empezar a entender cuál era la propuesta de valor que le estábamos ofreciendo y si se adaptaba a sus necesidades.
Fíjense, lo que les traje es el cuarto mes. Fíjense, en el mes de julio los combos eran un 4,8, al principio eran bajitos, en agosto un 10, en septiembre un 15. ¿Sí? La venta total online era mucho más, terminó siendo mucho más de combo que de oferta de kilo, que era lo que tenían ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aprendimos acá? Cambiemos las preguntas, no gestionemos nuestro negocio siempre igual, cambiemos las preguntas que le hacemos a esa data. No veamos siempre los mismos números. Pensemos cómo podemos combinarlo para crecer. Acá les traje otro dato, una etiquetera, ¿sí? También son todos casos de pymes, de empresas que manejan, digamos, que son de mediano tamaño, algunas más chicas incluso. Esta es una pyme nacional que trae artistas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo gestiona el negocio? Trae un artista, llena los teatros, llena los estadios, gana plata. Y hoy en día paga con el dólar Coldplay, ¿no? Ni hablar. Pero ¿qué pasa? Empezamos a pensar otras cosas y empezamos a decirle, bueno, ¿cuál es tu base de clientes? Acá sí había un cliente directo, ¿no? Nosotros podíamos conocer al consumidor. Y teníamos un montón de datos. Teníamos 50.000 compras, 50.000 ventas. Y veíamos que unos compraban en una ventanilla, otros compraban en otra ventanilla, algunos compraban los fines de semana, algunos compraban con 20 días de anticipación, otros compraban el mismo día, algunos compraban 5 tickets, otros compraban uno solo. Y empezamos a hacer esos cruces y empezamos a imaginarnos quién era ese cliente. ¿Quién es el cliente que te compra una entrada a último momento? Y en el Luna Park. Y por ahí un oficinista que se quiere sacar el día de encima, ve que hay algo ahí, tuki, compra una entrada y se mete en el Luna Park. Y empezamos a jugar con la oferta que le dábamos a esas personas. No, bueno, hay gente del interior que de repente planifica con mucho tiempo de anticipación, vamos a ir a ver a tal, y va con los hijos, y es todo un plan de fin de semana, y lo planifica con muchísimo tiempo. Entonces empezamos a pensar ofertas escalonadas para ese tipo de clientes, para todas las tipologías de clientes que nosotros de alguna manera los fuimos imaginando en función a los datos que íbamos leyendo. Entonces hay una manera de segmentar tus clientes y empezar a entender qué es lo que buscan cuando te van a buscar, ¿sí? En este caso, lo que fue pasando es que empezamos a vender más tickets por cliente. Empezamos a aumentar la cantidad de tickets que vendíamos por cliente. Y algo muy interesante de este caso es que lo que hacíamos era ir adaptando el mensaje a ese tipo de segmentación que nosotros decíamos, che, hagamos un mensaje a los que compraban cada 20 días diciéndole, vení con tu familia. Al oficinista, hagámosle un mensaje diciéndole, esta vez trae un amigo, no vengas solo, trae un amigo y te dejamos la entrada más barata. Y así sucesivamente fuimos segmentando y fuimos cruzando la vida de las personas. Entonces, esto es muy interesante. Es cómo vos te metés en el discurso, en algo que ya está pasando y que a la persona le resuena. Una persona promedio en centros urbanos tiene más de 300 impactos publicitarios por día. Y solo le presta atención a aquellos que tienen que ver con su agenda de ese día, ¿sí? Entonces, es muy difícil llegarles. Ahora, cuando vos sos relevante en lo que le estás diciendo, es casi automático, ¿sí? La atención que te prestan. Otro casito, que es divertido, a mí me divierte porque habla de influenciadores, ¿no? Nosotros todos conocemos a los influenciadores, los seguimos, esta pavada, ¿no? De influenciadores, ¿qué pasa? Que siempre te piden producto gratis, que le paguen. Siempre canje, etcétera, ¿no? Entonces, es como una parte del marketing más previo, ¿no? Es como, ¿y cuánto me trae este tipo, ¿no? Como, ¿qué hace que el influenciador me hable? Bueno, hay posibilidades de contratar influenciadores de manera inteligente para que hagan crecer tu negocio o para que aceleren tu negocio. Lo que pasa es que hay que pensar a quiénes vamos a contratar, hay que ver las métricas que tiene ese influenciador y tenés que controlar el mensaje que ese influenciador va a decir. ¿Sí? Sí, porque influencer no es solamente alguien que tiene 1 millón de amigos.
ni hablar. Hay, de hecho, como yo les decía antes, de tu marca habla todo el mundo. Y un influenciador quizás es mucho más confiable tu vecino que puso la pintura aislante, que es de lo que les voy a hablar. ¿Y cómo te fue? Y me fue bárbaro. Bajé 8 grados la temperatura dentro de casa. Espectacular. Voy y la compro. Automáticamente. Esa recomendación es imbatible. Entonces, hay que ir a buscar... Tiene que sonar sincero, ¿no? Porque si... Hay que ir a buscar al influenciador honesto. Es muy evidente que le están pagando para que diga algo que no lo cree, que ni siquiera nunca supuso cómo usarlo. No es casi que hay influenciadores que son una tanda. Viene la tanda comercial. Hay unos que te avisan, bueno, ahora te voy a influenciar. Sí, y encima abajo después cric cric, no el grillo, porque nadie interactúa, no sirve. Bien, entonces, cuando hablamos de influenciadores para pymes, yo a este cliente, que era muy específico lo que tenían que vender, ellos son una fábrica que en general le vende a constructoras y le vende a techistas, y esta vez le tenía que vender a consumidor final. Entonces no tenía ni idea ni cómo empezar a hacerlo, y además estaba muy sobre el pucho de la temporada de verano, entonces iba a llegar con el producto y se iba a quedar con todo el producto en depósito porque no iba a vender nada. Entonces, lo que yo les recomendé es, hagamos un acelerador, porque vos tenés que hacer que el producto se conozca, que alguien te lo recomiende y que lo compres. Todo en 4 meses. Entonces lo que hicimos fue buscar un influenciador muy confiable, que realmente hiciera cosas, ¿no? Alguien que sea especialista en lo que tiene que ver con reforma de casas, ¿sí? Y la llamamos y le contamos el proyecto. Y la realidad es que se sumó al proyecto de una manera súper comprometida y terminó no solo haciendo lo que, digamos, habíamos acordado hacer, sino mucho más. Terminó sorteando latas tuvo tanto éxito en los posteos de la marca que terminó dando mucho más contraprestación de la que tenía que dar. Y de hecho terminó teniendo una relación con la fábrica. Hoy tiene una relación con la fábrica por producto que fue mucho más allá de la campaña. Entonces, cuando hablamos de influenciadores, no siempre es la venta de humo, ¿sí? Quizás tenemos un rubro donde hay un influenciador, hay que detectarlo. ¿Quién es? Y sentarse con ellos, a conversar cómo es el acuerdo de influencia, ¿sí? Pero sí, como ven, no siempre es verso. Fíjense que sin el push de ellos, nos fue bárbaro. Sobrevendimos, quedaron pedidos sin cumplir. Obviamente también actuó el canal de venta en esto, no les voy a mentir que todo fue una venta online, pero sí fue un acelerador gigantesco de la marca, del producto nuevo, de la alianza, era una alianza entre 2 fábricas, etcétera. Bien. Bueno, acá sí veo que son ejemplos bien pymes, bien cualquiera de nuestros negocios. Buenísimo. Absolutamente. Y este es un último caso que les quiero traer, que es algo muy simple, que es leer las redes sociales. Leer las redes sociales que tienen que ver con nuestros rubros, ¿sí? Entonces, acá, esto es una nube de palabras, no sé si están habituados a esto, pero lo que nosotros hacemos es un pequeño procesamiento, que es agarrar todos los comentarios de algo y ponerlos en una nube de palabras, ¿no? Y entonces entender de qué está hablando la gente, ¿sí? Y poder empezar a sacar insights de qué es lo que está diciendo la gente. Esto se puede hacer sobre nuestra propia marca o también sobre un rubro. Por ejemplo, acá el caso es zapatillas, ¿sí? Era una fábrica de zapatillas que tenía que entrar en un lugar que era súper competitivo, competía con mega monstruos, ¿sí? Con marcas que ponen muchísima guita en marketing. Y lo que fuimos recomendándoles, bueno, vamos a ir a investigar grupos de running, páginas de grupos de running y a ver los comentarios. Nos dimos cuenta que había un territorio que tiene que ver con las palabras volví, retomando, dolor, que tiene que ver con la lesión del corredor y cómo sufre la vuelta de esa lesión. Entonces le recomendamos a la marca que se empiece a meter en ese tipo de concepto. Bueno, ninguna de las marcas está hablando de esto, ninguna está hablando de la lesión. Y para ellos era muy, muy importante el momento de la lesión, el bajón,
el cómo hago para volver, el entrenamiento que tenía que hacer para volver. Entonces le recomendamos a las zapatillas, metete acá, hay un territorio que está vacío, que nadie lo está, y hay una conversación. Con lo cual, para el cliente final es relevante, ¿sí? Entonces, es muy importante que escuchen la voz del cliente final justamente para eso, porque podemos descubrir un montón de cosas. O sea que también podemos descubrir nichos nuevos con estas herramientas. Con esta información podés descubrir nichos nuevos para tu negocio, oportunidades. Absolutamente. De hecho, acá es igual lo mismo. Hicimos, y fíjense los grupos que analizamos. Les traje esto porque acá era una bebida que estaba dirigida al segmento D y era muy difícil entender cómo meterse en ese target. Fíjense los grupos que fuimos a analizar. Lancés, páginas de asignación universal por hijo, páginas de niñeras domésticas, cuidadoras, páginas de grupos de, ¿cómo se llama? Personas de países limítrofes, con nacionalidad de países limítrofes. ¿Y qué fuimos a ver acá? Fuimos a ver cómo era la vida de ellos y a hacerles una descripción de cuáles eran las cosas importantes para ellos y cómo se movían y cómo se trasladaban y qué cosas pedían. Fíjense que, aunque fuimos a ver ANSES, teníamos mucho registro. Por ejemplo, todo el tema financiero era un mundo muy confuso para ellos. Entonces, bueno, tenemos que simplificar la forma de venta. ¿Cómo tiene que ser? De esta manera. El canal, ellos pasan mucho tiempo viajando, tenés que estar en el canal donde el tipo se baja del colectivo y sube a otro. Bueno, fuimos trazando algunas cosas, leyendo las redes sociales y describiéndole cómo era la vida de ese consumidor. Y entonces dónde la bebida podía cruzar la vida de ellos, ¿no? Los niños, por ejemplo, para este segmento es: me endeudé, tomé un crédito para pagar la fiesta de 15 o para comprarle unas camas nuevas a mis hijos. Entonces, dirigite a los niños, tené un entregable chiquito, hacé un producto entry chiquitito o en caja. Y así fuimos recomendándole un montón de cosas en base a leer las redes sociales. Esto es absolutamente gratis, es solamente ponerse a hacerlo, ¿sí? Bueno, esto es otro ejemplo más similar. Esto es alimentación. Era un producto que tenía que ver con la saludabilidad y fuimos a ver eso, ¿no? Cómo comer sano, para la gente comer sano es caro, por ejemplo, tiene ese preconcepto. Y fuimos a leer esas redes sociales. O la demonización de ciertos alimentos. Entonces fuimos describiendo también cómo podían los distintos productos, este era un portfolio de productos, no era un solo producto, sino era alimentos varios, y les fuimos contando cómo podía ser para entrar a ese cliente. Entonces, ¿qué quiero que se queden de esto? Es analizar los datos que genera nuestro negocio y las conversaciones que tienen los consumidores acerca de nuestros productos, quizás no solo de nuestros productos, sino de nuestro rubro también, nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿sí? Ahora, Paca, acá estuvimos viendo mucho de lo que es marketing digital, lo que son los datos, de saber leerlos. Y por lo general hoy en día hablamos de, bueno, que en lo que es marketing digital todo se concentra en la venta, ¿no? Todos nos esforzamos en que el marketing hoy tiene que ser de conversión, tenemos que poder medir cuántos pesos pude facturar gracias a cada peso que invertí en campaña o de acción que hice en marketing. Ahora, ¿esto va en contra del branding? O sea, las pymes, ¿no tenemos que invertir en branding porque es muy caro? Porque, está bien, yo puedo tener una plataforma, algo que facilite que un usuario me compre, ¿no? Que tengo la pasarela y todo, pero si no me conoce, ¿me va a comprar? Bueno, ese paradigma está cambiando, ¿sí? Antes la marca que hacía más marketing era la marca más valiosa, ¿sí? Hoy en día eso está cambiando. ¿Por qué? Porque mi producto empieza a hablar por mí. Entonces se democratiza mucho más. El 82% de la gente piensa que si desaparecieran todas las marcas del mundo, vivirían igual, no les cambiaría nada en su vida. Entonces, el concepto de branding empieza
no a diluirse, pero sí a centrarse mucho más en el producto que yo entrego y en cómo ese producto mejora la vida de las personas que en la comunicación unilateral. Y eso es espectacular, por un lado, pero por otro lado hace que el momento de verdad sea mucho más potente, porque tengo muchas más personas hablando de mi producto que yo mismo, ¿no? Que controlo el mensaje y digo lo que yo quiero. Entonces, es un doble juego. Por un lado, tenemos que estar muy centralizados en el producto y en cómo ese producto llega a las manos del cliente, pero a su vez nos puede jugar en contra. O sea, por ¿no? un lado nos abre oportunidades a las pymes, o sea, no es que solamente las grandes marcas pueden vender, los pequeños también, los que no nos conocen tanto, pero tanto más nos tenemos que esforzar en la experiencia de la compra y del uso del producto y del servicio. Absolutamente. Y no solo eso, sino en el conocimiento de tu cliente, el conocimiento muy vasto de tu cliente, no de tu red comercial, de tu cliente. Porque esa es la otra. Cuando decimos, bueno, estamos en internet, me lee todo el mundo. O sea, ¿le puedo vender a todo el mundo? Bueno, ¿Todos son mis clientes? ese es otro tema, tal cual. Es muy de la pyme, yo le puedo vender a todos, ¿no? Esa muletilla es muy de la pyme. No le podemos vender a todos. Y no solo no le podemos vender a todos, sino que muchas veces el mismo consumidor que nos compró en una ocasión no nos va a volver a comprar. Entonces, por eso es... ¿Cómo es eso? A ver. Porque hay consumo de ocasión, hay consumo de contexto. Vos decías, yo por ejemplo iba a la verdulería, en pandemia compré la verdulería online. Cuando teníamos el carnicero, nosotros tenemos el cliente carnicero, en el online, justo implementamos la tienda online antes de que viniera la pandemia. La tienda online era un gasto, y de repente la tienda online se fue para arriba. Ahora terminó la pandemia y se fue para abajo. Y tuvimos que empezar a entender quién era un cliente online y quién era un cliente presencial. Y cuando quizás me compraba online, porque yo tenía un despacho express, en menos de 2 horas estoy en tu casa y me olvidé de comprar la morcilla y la compro online porque no puedo salir de nuevo, y ese mismo cliente te iba al negocio. Entonces empezamos a ver la forma de cruzar el cliente y entender en qué ocasiones me compraba de una manera y en qué ocasiones de otra. Entonces, no siempre es el mismo cliente. Entonces, hay que leer eso, el circuito y de cómo te compra. Cuándo te compra de una manera y cuándo te compra de otra. Tal cual, que puede ir cambiando según las circunstancias. Tal cual. Y por otro lado, entender cuál es tu nicho, ¿no? Decíamos, todas las personas me pueden comprar, no. Hay un nicho donde vos vas a vender y va a ser el más propenso a comprarte. Eso hay que identificarlo muy, muy rápidamente, ¿no? ¿Y en los servicios hay alguna diferencia que vos notés en el marketing digital cuando hablamos de servicios versus productos tangibles o físicos? Lo bueno que tienen los servicios es que tenés mucha más data. Cuando vos vendés un producto es mucho más anónimo que cuando tenés un servicio. Nosotros tenemos clientes de servicios un poquito más grandes, que no son pymes, algunos pymes, y lo que vos podés hacer, nos hacemos un picnic con la data que tiene, por ejemplo, no sé, Edenor, o la data que tiene una compañía de seguros, ¿no? Esa data es inmensa y eso tiene que ver con los servicios, ¿no? Tenés mucha más data. Lo que hay que hacer inteligentemente es empezar a entender a los productos cómo hacer para que el producto traiga datos consigo también, ¿no? Hay que ir haciendo acciones inteligentes promocionales para capturar datos de esos clientes. Algunas empresas están haciendo eso, ¿no? Teniendo su propio canal online, sin red de distribución, entendiendo quiénes son. Buenísimo. ¿Algún mito más que nos quieras derribar, Paca? Solamente que se queden con la idea, con estas 3 ideas, ¿sí? Es barato estar en internet, es barato. Tomen la costumbre de leer cada tanto lo que dicen los demás de sus marcas. Tomen la costumbre de hacer eso porque es el discurso que prima. No va a primar nada de lo que ustedes hagan, va a ser más importante que lo que los demás digan de ustedes, ¿sí? Y conozcan al cliente final. Eso es todo. Bueno, me ahorraste el trabajo de hacer el resumen yo. Gracias. Igual, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos obviamente abiertos, nos quedan 3 minutitos, si alguien quiere aprovechar. Sí, justo, bueno, yo soy el caso contrario, soy muy perfil bajo, pero sí recomiendo mucho cuando tu negocio tiene que ver con la consultoría, con el asesoramiento,
es muy importante crearte un perfil. Y ese perfil, justo tuve una charla con Idea Joven de esto, acerca de esto, porque muchas veces pensamos que podemos crear un personaje y la realidad es que no podemos crear un personaje, ¿sí? Cuando hablamos de perfiles sociales, en general hablamos de la red LinkedIn, cuando hablamos de servicios profesionales, tiene que ser un personaje que vos puedas ser, ¿sí? Que sea genuino, que lo puedas mantener, coherente. Porque enseguida se nota las costuras, si no es algo que a vos te salga naturalmente. Entonces, está buenísimo, me parece que todo lo que uno entrega en LinkedIn que tiene que ver con quizás artículos más de fondo o contenido, reflexiones acerca de algún artículo que hemos leído, todas esas entregas para mí son importantes, sobre todo porque lo primero que haces es buscar a esa persona en LinkedIn, o sea, vayas a entrevistar a alguien o vayas a contratar a alguien o estás en una reunión y lo primero que haces es buscarlo. Así que es muy importante estar ahí y es muy importante la constancia. LinkedIn es una red carísima porque es como buscar gente casi microscópicamente. Es muy buena en todo lo que tiene que ver con segmentación. Cuando vos buscas leads ahí, es muy buena, pero es muy cara. Entonces, para hackear eso y no pautar, no tener que poner plata, las entregas cotidianas o poder recomendar cosas, recomendar lecturas, también es muy engorroso escribir todas las semanas algo que esté interesante, pero muchas veces les dejo este video, les dejo este artículo, les recomiendo estas 3 lecturas, ¿no? Cosas que te ayuden a estar todo el tiempo, que tu contenido rote, ¿sí? Hay una lógica de las redes sociales que tienen que ver con lo orgánico y lo pago. Lo orgánico es lo que circula en la red que no está pago, ¿sí? Esa rotación de contenido es acotada. En LinkedIn es un poco más, tiene un poco más de organicidad que, por ejemplo, Facebook. Facebook, si no pones plata, es muy difícil que tu contenido se muestre, muchas veces. Lo bueno de LinkedIn es tener una periodicidad, ¿sí? Bueno, nos llevamos un bonus track de marca personal. Muchas gracias, Paca, por tu tiempo, por tus consejos. Así que ya vieron, marketing es para todos, en particular el digital abre muchas oportunidades para las pymes. No hay que hacer una gran marca, se puede convertir, medir y vender también entre los chiquitos, los que por ahí no somos tan conocidos en el mundo pyme, y a llegar al cliente segmentado, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Paca, por compartir. Gracias a ustedes por el tiempo, por estar acá y por escucharme. Buenísimo. Y también ahora en el café, que tenga más preguntas. Gracias.